Seguimos con lo que es entonces infección por VIH. Es un virus ARN, retrovirus, lentivirus. ¿Qué otro virus tiene esa característica? HTLV, ¿no? HTLV. Incluso cuando fue descubierto el HTLV, se pensó que era un tipo de VIH. Existe lo que es el VIH-1, el VIH-2. ¿Cuál es el más frecuente? El VIH-1, responsable de la pandemia. Hay varios subgrupos, siendo el subgrupo M el más frecuente en esa parte del mundo, Sudamérica. Tiene 9 genes que codifican varias proteínas estructurales, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas más importantes? Tenemos lo que es el antígeno P24. Antígeno P24, que es la proteína core. Es la proteína que me envuelve al material genético del virus, al ARN viral. ¿Ya? La proteína P24, antígeno P24, es la que me envuelve al material genético del virus. Es importante para el diagnóstico. Luego tenemos a la proteína GP120, una proteína de envoltura. Esta GP120, mira, es la que se une al marcador CD4, ¿no? A los linfocitos CD4, se ancla al CD4, la GP120. Luego tenemos otra importante que es la GP41, también es de envoltura. Esta GP41 permite el ingreso del virus a la célula. Son los 3 antígenos estructurales, 3 proteínas estructurales más importantes. La P24, GP120, GP41. P24 me envuelve al material genético del virus. GP120 se ancla al CD4, GP41 permite el ingreso del virus a la célula. Cuando me sale un Western blot positivo, ¿qué significa? La prueba de Western blot me busca anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra antígenos. ¿Contra qué antígenos? Estos 3. P24, GP120, GP41. Para que el Western blot salga positivo, requiere que sean reactivos al menos 2 anticuerpos. O sea que detecten al menos 2 antígenos para que salga positiva la prueba. Si solamente detecta un anticuerpo contra un antígeno, es Western blot indeterminado. O sea, para que el Western blot salga positivo, requiere que haga reactividad frente por lo menos a 2 de esos antígenos estructurales que les he mencionado. Si solamente a uno, es indeterminado. Vamos a comenzar eso después. Entonces, las más importantes, ¿eh? P24, GP120, GP41. ¿Cómo se transmite? Ya lo saben. Ya. ¿Solo los linfocitos expresan el CD4? No. También, por ejemplo, lo expresan las células presentadoras de antígeno. También, y otras células más. Por eso que la infección por VIH tiene múltiples complicaciones. Digamos que existe el ingreso del virus por la mucosa sexual, digamos, ¿no? El virus ingresa por la mucosa, es una noxa, ¿no? Y como toda noxa, es captado por la célula presentadora de antígeno, ¿no? Esta célula presentadora de antígeno capta el virus, un agente extraño. ¿Y qué hace la célula presentadora de antígeno cuando capta un agente extraño? Lo que siempre hace, ¿qué cosa es? Lo presenta a los linfocitos, lo entrega a los linfocitos para que vean estos qué hacer con ese antígeno, ¿no? Con este virus. Entonces, toda inocente la célula presentadora de antígeno presenta el virus a los linfocitos, ahí está, ¿no? Para que hagan algo con él. Pero el virus se aprovecha de eso, pues, se aprovecha de eso y se ancla al marcador CD4 del linfocito gracias a su GP120. Su GP120 ancla el virus al CD4 del linfocito. También le dije que había una importante, ¿no? Que era la GP41. Esta GP41 interactúa con un correceptor. El linfocito en su superficie no solamente expresa el CD4, también expresa correceptores, que son CCR5 y CXR4. O sea, la GP120 se ancla al CD4. Y la GP41, al interactuar con el CCR5 y CXR4, permite el ingreso del virus al linfocito. ¿Ok? Se ancla con la GP120 al CD4 y con la GP41, al interactuar con la CCR5, el virus ingresa al linfocito. El virus ingresó al linfocito y descarga su material genético. Descarga su ARN, que rápidamente cambia a ADN por su enzima, ¿no? Transcriptasa reversa. Ese ADN del virus
ingresa al núcleo del linfocito. El ADN ahora del virus, que ya se convirtió de ARN por encima, ingresa al núcleo del linfocito y se integra al ADN del linfocito. Ahora el ADN del virus forma parte del ADN del linfocito. ¿Para qué? Para obligar al linfocito a que produzca nuevos virus. O sea, de esa manera convierte al linfocito en una fábrica de nuevas partículas virales, nuevos virus que infectan a otras células. Entonces son varias enzimas, ¿no? Integrasa, transcriptasa reversa, varios objetivos en los cuales se pueden actuar con antirretrovirales. Esto es lo que pasa. Mira, afectando al linfocito CD4, prácticamente tú afectas a todo el sistema inmunológico. Del CD4, ¿qué depende? La activación del natural killer, los macrófagos, los citotóxicos y las células B. O sea, se afecta la inmunidad celular y humoral también. Solamente afectando al CD4. Es la piedra angular, ¿no? Sistema inmunológico. ¿Qué cosa es el síndrome retroviral agudo? ¿Han escuchado ese término? Síndrome de retroviral agudo. También conocido como infección aguda por VIH o primoinfección por VIH, es sinónimo. Primoinfección por VIH o infección aguda por VIH o síndrome retroviral agudo. Mira este gráfico, es la evolución del VIH. En las 2 a 4 primeras semanas post-contagio, en lila, hay un aumento exponencial e importante de la carga viral. Las 2 a 4 primeras semanas post-contagio hay un aumento exponencial e importante de la carga viral. Los CD4 caen, pero la carga viral de lo que aumenta, luego disminuye. Permanece latente por varios años, hasta que posteriormente la carga viral aumenta, ya caen los CD4 y viene lo que es el estadio SIDA. Este aumento inicial exponencial de la carga viral en las 2 a 4 primeras semanas post-contagio, en el 50% de pacientes no me da síntomas. Pero en el 50% de pacientes sí me da síntomas. Y los síntomas que derivan de ese aumento exponencial inicial de la carga viral se conocen como síndrome retroviral agudo o infección aguda por VIH. O sea, es la clínica de la infección aguda, es la clínica de ese aumento inicial exponencial de la carga viral, que dura más o menos 2 a 4 semanas. Esa clínica solo se manifiesta en la mitad de los pacientes. La otra mitad son asintomáticos. Ahora, ¿cuál es la clínica de ese cuadro? Hay que ver. Mira, la infección aguda por VIH o síndrome retroviral agudo o primoinfección por VIH inicia 2 a 4 semanas después de la exposición y se autolimita de 2 a 6 semanas, o sea, entre comillas, se cura solito. ¿Cuál es su clínica más común? Mira, fiebre, ganglios, dolor faríngeo. O sea, me da un síndrome mononucleósico. No estoy diciendo que la causa más común del síndrome mononucleósico es VIH. No, es Epstein-Barr. Pero tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tenerlo en cuenta en tu diferencial. Tienes que tenerlo en cuenta. También, ¿qué me puede dar? Siempre he dicho, ¿no? Todos los virus que me dan, fiebre, exantema, artralgia, ¿no? Todos los virus, ¿no? Hemos visto el herpes, dengue, chikungunya, zika, todos me dan lo mismo. Virus me dan esto, pues fiebre, rash, artralgias, diarrea, baja de peso, sudoración, mialgia, fatiga, o sea, cualquier cosa. ¿Ya? Síndrome retroviral agudo, ¿no? Puede estar con una gripe así que te dura 2 semanas, ¿qué habrá sido? Fue tu cuadro agudo por VIH, ¿no? Ni cuándo te diste, porque el cuadro se autolimita solito. Para que tengan ese concepto, recuerden que se debe al aumento exponencial inicial de la carga viral. ¿Cómo hago el diagnóstico de la infección? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de infección por VIH? ¿Qué pedimos? Búsqueda de anticuerpos por Western blot. El gol estándar para la OMS es Western blot. Son 2 ELISAs positivos y un Western blot confirmatorio. El Western blot me busca anticuerpos y tiene una sensibilidad y especificidad de 99.9%. Para que el Western blot salga positivo, ¿qué tiene que ver? Tiene que detectarme anticuerpos contra al menos 2 antígenos estructurales. ¿Cuáles son los antígenos? P24, GP120, GP41.
Si solamente sale a 1 positivo, es indeterminado. ¿Y eso cómo lo interpretas? Indeterminado, o sea, no es. Te dice que puede ser un falso positivo, es una escasa posibilidad. Y otro que sea una infección muy reciente, muy temprana. Vamos a ver eso. Las pruebas de ELISA han ido evolucionando. De primera generación, cuarta generación. De primera a tercera generación solamente buscan anticuerpos. Las de cuarta generación buscan anticuerpos y también antígenos. ¿Qué antígeno busca? El P24. Miren este grafiquito. Lo primero que va a aparecer, la línea discontinua, es el ARN viral. Lo primero que vas a detectar tú en sangre es el ARN viral, la carga viral, que se busca con reacción en cadena en la polimerasa. PCR para VIH. Buscas carga viral. Carga viral. Primeros 10 días. Después, ¿qué cosa aparece? La línea continua, mira. La línea continua, antígeno P24. El antígeno P24 aparece en los primeros 10 a 20 días y luego, mira, cae, desaparece. Desaparece, antígeno P24. ¿Por qué? Desaparece. Porque ese antígeno ya se une a un anticuerpo. Ya no puedes detectarlo. Entonces, si ese antígeno P24 se detecta en el primer mes post contagio, ¿para qué forma clínica, estadio de la enfermedad puede ser útil? Para el síndrome retroviral agudo, que se manifiesta justamente en el primer mes post contagio. Mira, búsqueda de anticuerpos, la línea punteada. Los anticuerpos que se buscan por ELISA o Western blot recién aparecen entre los 20 a 30 días. Lo primero que vas a detectar entonces es el ARN viral. Y quizá lo que aparece al final son los anticuerpos. Entonces, ese tiempo en el cual estás infectado y aún no detectas los anticuerpos, ¿cómo se llama? Periodo de ventana. El periodo de ventana es aquel periodo de tiempo en el cual tú has sido infectado y aún no detectas los anticuerpos. Ese periodo de ventana ha sido acortando conforme las pruebas han ido mejorando. Antes ese periodo pues era 90 días, ¿no? 90 días que no podías hacer el diagnóstico en el paciente. Después de 3 meses recién aparecía positivo el ELISA, ¿no? Ahora ya no, pues ahora es entre los primeros 20 a 30 días. Pero me dirán, doctor, ¿pero por qué es más fácil? Bueno, ¿por qué no para diagnóstico pedimos ARN viral? Pues no a todos, me dice lo primero que sale, ¿no? Porque mira, puede que los anticuerpos no salgan positivos, ¿no? Pero el ARN sí, ¿no? ¿Por costos? No, vamos a ver eso después. Las otras pruebas confirmatorias, como el IFI, por ejemplo, también tienen sensibilidad y especificidad alta, de 98 a 99%, pero ninguna como Western blot, 99.9. Una vez me preguntaban, doctor, ¿a qué semana de la infección el ELISA se hace positivo? Depende, como todo en medicina. Pues. La pregunta es incompleta, porque la positividad del ELISA, ¿de qué depende? De la generación de la prueba. Tienen que especificarte, necesariamente, no te pueden poner así ELISA, pues no, porque mire, es algo variable, ¿no? 35, 45, 25, 45, 20, 30 días. Cuarta generación, 15 a 20 días. Se ha cortado en la medida de lo posible el periodo de ventana. ¿Y por qué la de cuarta generación es la que sale pues al inicio? Porque también me busca antígeno P24, ¿no? Antígeno P24, que hemos visto que aparece justo al inicio de la enfermedad. Western blot, para que salga positivo el Western blot, tienen que pasar por lo menos 45, 60 días, ¿no? Indeterminados salen 35, 50 días. Ya saben que es positivo, que ha detectado al menos 2 anticuerpos contra los antígenos que les he mencionado. Si solamente ha detectado uno solo, es indeterminado. Carga viral, eso se pide por PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Miren, para que se den cuenta que son métodos ultrasensibles, ¿ah? Te detectan en sangre 1 a 5 copias por mililitro. Carga viral positiva. Entonces ¿cuánto es el riesgo de que al pincharte con una jeringa contaminada hagas VIH? 0.3%, ¿no? Es bajo. Pero digamos que estás rotando en infectología, un paciente así con CD4 en el piso, inmunosuprimido, sacas el AGA, se muere, te pinchas, ¡pum!
Hay contacto de tu sangre con la sangre del paciente, la orina contaminada. Si ese médico que ha tomado la muestra le pides la carga viral, como es ultrasensible, sale positiva. Sale positiva. Pero haces la infección, no, o sea, por eso que no me sirve para el diagnóstico, porque me puede detectar pequeñas cantidades de virus circulante en tu organismo, porque has tenido contacto con el virus, pero no significa que vas a desarrollar la infección por VIH. Por eso que tú buscas anticuerpos, no buscas la carga viral. ¿Cuándo puede ser útil para el diagnóstico de la carga viral? Cuando el Western blot sale indeterminado. Indeterminado, la posibilidad que sea un falso positivo. Puede ser. Otro que sea una infección muy precoz. Ahí sí pides carga viral. Sale positivo y es VIH. Pero si, digamos, tú te pinchas con una jeringa de AGA, desesperado, porque sabes que el LISA se pide pues a la cuarta semana, sexta semana, mucho tiempo, yo quiero saber ahorita si tengo SIDA o no. Te pides carga viral, sale positiva, pues entonces, no, entonces, tienes que tener cuidado, porque es ultrasensible, mira, te traes 50 copias, una copia, ¿no? El contacto simplemente va a hacer que salga positiva, pero no significa que te vayas a hacer la infección. Por eso que no se usa para el diagnóstico, se usa para seguimiento en el paciente. El objetivo del TARGA, ya saben, es que la carga viral sea indetectable. Lo usas para seguimiento, no para diagnóstico. Para diagnóstico quizás en Western blot indeterminado. Entonces, sería bueno que vean eso porque acá te ponen en qué momento la prueba se hace positiva. No pueden preguntarte así nomás. En la ELISA, ¿en qué momento se hace positiva? No, depende de la generación de la prueba. Acá también está, ¿no? ARN viral, lo primero. ELISA de cuarta generación, tercera generación, ¿no? Western blot indeterminado, segunda generación. Miren cómo la prueba por generación cada vez se ha ido siendo más sensible y ha cortado lo que es el periodo de ventana, ¿no? Para tener en cuenta. El algoritmo del MINSA, lo mismo, más confuso nomás. Si el Western blot sale indeterminado, resuena en cadena de la polimerasa, ¿no? Mucha flecha. ¿Cómo se clasifica la infección por VIH? La clásica clasificación de la CDC del 93, actualizada en el 98, sigue vigente. Lo clasificas por A, B, C y 1, 2, 3. A, B, C por clínica, 1, 2, 3 por nivel de CD4. Nos es útil para definir SIDA. ¿Quiénes son los As? Los asintomáticos. Estás en piso de cirugía, un paciente se opera de la vesícula programada y el LISA sale positivo, paciente asintomático, categoría A. ¿También quién? Infección primaria por VIH. ¿Cuál es la primaria? Aguda o síndrome retroviral agudo, ¿no es cierto? Y LGP, linfoadenopatía generalizada persistente. Linfoadenopatía generalizada persistente. Paciente con adenopatías en 2 o más grupos ganglionares no contiguos. No contiguos, ponte cervical, inguinal, ¿no? Por ejemplo. CES, ¿cuáles son los de categoría C? Aquel individuo que tiene una enfermedad indicadora de SIDA. Entonces, A, asintomático, C, enfermedad indicadora de SIDA, y B, facilito, pues, ¿no? Que no son ni A ni C. Pero, por ejemplo, o sea, síntomas, paciente con síntomas, pero que no es ni A ni C. O sea, tienen que saber no solamente el agente infeccioso, también tienen que saber dónde se localiza. Por ejemplo, la cándida, candidiasis, para ser categoría SIDA, ¿qué tiene que ser? Esofágica o broncopulmonar. Pero si es orofaringia, será categoría B, o sea, tiene síntomas, pero no es indicativo de SIDA. Entran acá. Cualquier otro síntoma o clínica en el paciente, infección oportunista, que no entre en categoría C, entra en la categoría D. O sea, cualquier C es SIDA y cualquier 3, o sea, CD4 menos de 200 es SIDA. CD4 menos de 200 o infección oportunista que me indique SIDA es estadio SIDA. Acá las he dividido las patologías por virus, hongos, bacterias para que sea más fácil comprensión. Primero, virus. ¿Qué tenemos? Citomegalovirus. Dice, cualquier órgano, incluido el ojo, y que no sea hígado, vaso o ganglios. Afecta cuando el CD4 cae a menos de 50. Ya sabes que en los VIH sobre todo me afecta el fondo de ojo, me da una corioretinitis. Corioretinitis.
Corioretinitis por citomegalovirus. Es la principal causa de ceguera en VIH. El diagnóstico suele ser clínico, mediante examen de fondo de ojo. ¿Qué vas a ver acá? Mira, exudados, hemorragias perivasculares, exudados y hemorragias perivasculares. ¿Ok? Luego tenemos herpes simplex, herpes tipo 1, con úlceras mucocutáneas por más de un mes o bronquiales a nivel pulmonar o esofagitis. Esofagitis por herpes, mira acá esta endoscopía. Úlceras esofágicas por herpes. ¿Cómo se maneja? Aciclovir siempre, ¿no? Todo lo que es herpes tipo 1, 2, 3 ya saben que es aciclovir. Quizás en cuadros severos sea por vía parenteral, no endovenosa, pero siempre es aciclovir. Luego tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Quién la produce? Virus JC, un papovirus, virus JC. ¿Qué hace ese virus JC? ¿Cuál es el efecto en el paciente con VIH? ¿A quién infecta el virus JC? ¿A qué célula? Infecta y mata al oligodendrocito. ¿Ustedes se acuerdan en histología cuál es la función del oligodendrocito? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su función? ¿Qué me producía? ¿Qué cosa hacía? Produce mielina a nivel central. Produce mielina a nivel de sistema nervioso central. O sea, el virus JC me mata a la célula que produce mielina. ¿Cuál es la consecuencia? Una enfermedad desmielinizante. ¿Cómo se manifiesta? Focalización, demencia, convulsiones. No estoy diciendo que es la causa más común de focalización y convulsiones, sino que se manifiesta así. La causa más común de ese cuadro es otra, vamos a verla después. Ya. ¿Qué tiene en la imagen este virus JC? Eso de acá es una resonancia. Mira, cuando el LCR es de color blanco, hiperintenso, es secuencia T2. Cuando el LCR es negro, es T1. El T2 me sirve para resaltar las áreas de inflamación del parénquima cerebral. Áreas de inflamación parenquimal. O sea, acá vas a ver una lesión en el parénquima cerebral en sustancia blanca, ¿no? Sustancia blanca. Vas a ver qué cosa en esa patología, una lesión hiperintensa, expansiva en sustancia blanca. Lesiones hiperintensas en sustancia blanca en T2, que no desvían la línea media. ¿Por qué? Porque no es una masa, es un área nomás de desmielinización. Una lesión expansiva, hiperintensa, que no desvía línea media porque no es masa. Es un área de desmielinización. Ya, una resonancia muy parecida van a ver en lo que es esclerosis múltiple. Se ve algo parecido en esclerosis múltiple, que también es una enfermedad desmielinizante. Ese virus no tiene cura, por si acaso, mortalidad 100%. Tenemos después los hongos, candidiasis, esofágica o broncopulmonar. Candida albicans es la causa más común de esofagitis en VIH. Mira acá la endoscopía. Muget por todos sitios, ¿no? Esofagitis por cándida, ¿no? ¿Cómo se maneja cándida? O sea, fluconazol. La mayoría de veces fluconazol. Los cuadros mucocutáneos, fluconazol. Y las candidiasis diseminadas, sistémicas, invasivas, que a veces se pueden dar, ¿con qué se maneja? Caspofungina, equinocandinas, no anfo, equinocandinas. ¿Por qué? Porque esas candidiasis diseminadas pueden ser por cándidas no albicans, que son resistentes a fluco. Pero en la mayoría de casos va a ser con fluconazol, ¿no? 300 miligramos al día por 2 semanas. Principal causa, recuerden, de esofagitis en VIH. Luego tenemos a las micosis sistémicas, pero cuadros extrapulmonares. Coccidiomicosis que no hay acá, criptococosis y histoplasmosis. Pero cuadros extrapulmonares, ¿por qué? Porque los cuadros pulmonares
se pueden ver en inmunocompetentes. Por eso yo pido que sean cuadros extrapulmonares. ¿Qué ven acá? Tinta china, ¿no es cierto? Tinta china con Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans es la principal causa de meningitis en pacientes con VIH. Es la principal causa de meningitis en pacientes con VIH. ¿No? Luego tenemos histoplasmosis, un cuadro parecido a tuberculosis. ¿Cómo va una histoplasmosis sistémica extrapulmonar? Va con adenopatías, va con pancitopenia, con diarrea también, hepatoesplenomegalia, adenopatías múltiples, pancitopenia porque se mete a la médula, o sea, hace mieloptisis, ¿no? Mieloptisis, diarreas. Acá pueden ver, mira, un macrófago fagocitando a múltiples hongos, ¿no? Histoplasmas. Luego tenemos neumonía por neumocistis girovesi, no es carini, es girovesi. El carini es una especie que afecta a las vacas, ¿ya? Acá es girovesi en humanos. Van a ver acá una radiografía clásica, ¿ya? Una placa, ya le mencioné, creo que es en neumología, ¿no? Un patrón intersticial bilateral en alas de mariposa. Esta placa, esta distribución en un contexto de un paciente con infección por VIH, vas a pensar primero en neumocistosis, como primera posibilidad. Infiltrado intersticial bilateral. VIH, neumocistis. En un no VIH puede ser, pues ya hemos visto, cualquier cosa, ¿no? Hablamos de este contexto. Vamos a verlo después con el cuadro clínico. Protozoarios y helmintos, Isóspora y Cryptosporidium, coccidias son. Esa coloración que ven acá, mira, celeste con lila. ¿A qué coloración, qué tinción les hace recordar? A un Sid Nielsen, ¿no? Porque las coccidias me dan BK positivo, se tiñen con Sid Nielsen, son ácido alcohol resistentes. Y la tinción que usamos es un Sid Nielsen modificado, llamado de King-Yow. King-Yow, K-I-N-Yow, Y-O, King-Yow. Sid Nielsen modificado, King-Yow. Vamos a verlas después. Estrongiloidosis, pero cuadros diseminados, extraintestinales. Acá ven la larva filariforme de estrongiloides. ¿Cuál es el antiparasitario de elección para estrongiloides? ¿Ah? Ivermectina. Vamos a verlo mañana, eso también en parásitos. Toxoplasmosis de órganos internos. Toxoplasma gondii es la infección oportunista más frecuente a nivel de sistema nervioso central en pacientes con VIH. La infección oportunista a nivel central más frecuente es toxoplasmosis. Vamos también a desarrollarla después. Neoplasias asociadas a VIH, son esas tres, las neoplasias asociadas a VIH. El cáncer invasivo de cervix, Kaposi y los linfomas. Ahora, el VIH per se, de por sí, no da cáncer. ¿Qué da cáncer? VIH asociado a otro virus, VIH más que otro virus me puede dar cáncer de cervix, papiloma virus humano, lógico, ¿no? Kaposi, ya saben, herpes 8, pero saben que herpes 8, aparte de Kaposi, que me da Castleman y linfoma primario de cavidades, ¿no es cierto? Y linfomas, ¿qué virus va con linfomas? Les dije Epstein-Barr, ¿no? Epstein-Barr. El Epstein-Barr fue el primer agente infeccioso que se asoció a neoplasias. Es la primera causa infecciosa, digamos, reconocida de neoplasias, Epstein-Barr. ¿Cuál es el cáncer más común asociado a VIH? Sarcoma de Kaposi. Kaposi es el cáncer más común asociado a VIH. ¿Qué suelen preguntarles de VIH? Sí, causa más frecuente de infección en tal sitio, ¿no? Agente más frecuente de, eso es lo que suelen venir. Y el cuadro clínico de cada infección oportunista también. Finalmente, otros cuadros. Por ejemplo, infección diseminada por Mycobacterium avium. Micobacterias atípicas, eso creo que no van a ver conmigo, atípicas. ¿En quiénes se presentan las atípicas? CD4 menos de 50, CD4 menos de 50. Cuadros parecidos a tuberculosis, o sea, ¿qué me da? Cavidades pulmonares, bronquiectasias, adenopatías. TB, es más, le sacas el esputo, BK positivo.
Recuerda que una prueba de BK de esputo positiva no es diagnóstico de tuberculosis, es presencia de micobacterias. Que la más frecuente te TB es otra cosa, ¿no es cierto? Pero también pueden ser atípicas, ¿no es cierto? Atípicas. Entonces, hasta ahí no hay nada diferente, ¿no? VIH con una caverna, un BK positivo, puede ser TB, también puede ser eso, pero ¿cuál es la diferencia del labium? Las atípicas suelen ser resistentes ¿a qué? A isoniazida, no responden a isoniazida. Atípicas son resistentes a isoniazida. Entonces, por ahí que es VIH, por ahí que tiene su cadernita, BK positivo, sale en resistencia a isoniazida, que puede ser una atípica. Entonces, interesa ahí saber qué tipo de especie es de micobacterio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la piedra angular del manejo de las atípicas? ¿Con qué antibióticos se manejan las micobacterias atípicas como Avium, Cansacia, Abscesus, las demás? Las micobacterias no tuberculosas, atípicas, ISO no puedes usar. ¿Qué usas? Macrólidos y aminoglucósidos con etambutol. Entonces puede ser un cuadro, ¿no? Paciente VIH menos de 50, con bronquiectasias, ganglios, BK positivo, resistente a isoniazida, que puede ser Avium complex. Macrólidos, aminoglucósidos, etambutol. Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Basta que tengas TB para que seas catalogado como una enfermedad indicadora de SIDA, pulmonar o extrapulmonar. Obviamente en un paciente con VIH va a aumentar la incidencia, la frecuencia de formas extrapulmonares severas, ¿no? Nocardiosis. ¿Cuál es el agente infeccioso ahí? ¿Nocardia qué? Antiguamente llamada nocardia asteroides, ¿no? Ahora llamada nocardia brasilensis. Esta nueva taxonomía. Bueno. ¿Cuál es el cuadro clínico de la nocardiosis? De base inmunosuprimido, o sea, tipo VIH. Abscesos pulmonares y cerebrales. ¿Cuál es el problema? Que también es ácido alcohol resistente. O sea, se tiñe con Nielsen. O sea, me puede dar BK positivo también, ¿no? Tienes que hacer un buen diagnóstico. Absceso pulmonar cerebral en VIH o inmunosuprimidos. ¿Con qué se maneja? Nocardia. Con cotrimoxazol, antibiótico de elección. También tenemos otros cuadros, ¿no? Neumonía bacteriana recurrente, salmonela, demencia, bueno. Cualquiera de estas patologías que les he mencionado me indican estadio SIDA, ¿ok? Ahora, también tienen que saber solamente, tener conocimiento de que hay la clasificación de la OMS. Vamos a pasarla a estadio clínico 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué me es útil la de la OMS? Para ver a qué pacientes, según qué tan graves están, vamos a indicarle targa. Me ve qué tan grave es el paciente. Y según eso indicamos targa. ¿Cuándo se indica targa según esta clasificación? A partir del estadio clínico 2. Todos targa. Prácticamente en todos los pacientes. Y es lo que se estila ahora. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? A ver. Dermatitis seborreica, miren. Por ejemplo, la manifestación cutánea, si les preguntan, cutánea más común del VIH va a ser la dermatitis seborreica. Manifestación cutánea más común del VIH, dermatitis seborreica. ¿Qué más tenemos? Si les preguntan, la manifestación más frecuente del estadio SIDA en general es la diarrea. La manifestación más común en general del estadio SIDA es la diarrea. La diarrea. Y lo que es, por ejemplo, acá, el estadio 4, síntomas avanzados, son prácticamente todas las infecciones oportunistas en la categoría C, ¿no? Solamente quiero que la conozcan a partir del estadio 12 que se indica targa, recordad. Cuando viene un paciente con VIH a tu emergencia, a tu guardia, ¿por qué viene? ¿Por qué cuadros clínicos viene? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace que el paciente vaya a tu guardia? Viene por diarrea, o si no viene por diarrea, viene por insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? O viene por un cuadro neurológico. Viene por esas tres, ¿eh? O por una diarrea, o por un cuadro a nivel central, o por una falta de aire. Bueno, entonces, obviamente por ser VIH puede ser cualquier cosa, cualquier agente infeccioso, pero siempre hay lo más frecuente.
En el cuadro que viene, en el caso que el paciente venga por deposiciones líquidas, pensar siempre en lo que son coccidias. ¿Qué son coccidias? Son los llamados esporozoarios. Esporozoarios. Tenemos Isospora belli, Cyclospora cayetanensis y Cryptosporidium parvum. ¿Cuál es el cuadro clínico? Diarrea aguda o crónica en paciente con VIH, acuosa. De esos tres, el Cryptosporidium parvum también puede darme compromiso biliar y pancreático. Me da colangitis, pancreatitis. Dicen que la colangitis se puede parecer a veces a una colangitis esclerosante primaria. O sea, me puede dar estenosis de la vía biliar. El cuadro es rarísimo, rarísimo, pero te lo preguntan a veces. Ya saben que la coloración que se usa es esta, ¿no? King-Joe, síndice modificado, King-Joe. ¿Cuál es el manejo empírico de elección para diarrea por coccidias? Perdón, manejo empírico de elección para diarrea en VIH. Viene tu guardia de VIH con diarrea. Ya lo hidratas, todo, ¿no? Le vas a dar de alta. ¿Con qué antibiótico le das de alta? Empírico, cotrimoxazol. Por el cotrimoxazol, ¿qué es lo que me cubre? Me cubre gram negativos, ¿no? Obviamente, y también me cubre coccidias. ¿Qué coccidias? Isospora y ciclóspora. Cryptosporidium parvum es más difícil de manejar. Ese no muere con nada, no muere con nada. ¿Qué tienes que darle? Targa al paciente. El mismo targa va a hacer que elimines el Cryptosporidium. Ese Cryptosporidium, algunos dan el de acá. Una de estos Soxanida. Pero en sí, ese Cryptosporidium se va con el mismo targa. Entonces, de elección va a ser con cotrimoxazol. Es el antibiótico empírico para diarrea en VIH. La dosis que se deja son 2 tabletas de 800 sobre 160 cada 12 horas. Por una semana, por lo menos. ¿Qué es lo que más le puede pasar a tu paciente? Que vengan con un compromiso neurológico. Compromiso neurológico en pacientes con VIH. Por ser VIH puede pasar cualquier cosa, puede ser cualquier agente infeccioso. Yo voy a pensar en lo más frecuente primero. ¿Qué tenemos? Que tu paciente puede venir con un síndrome de hipertensión endocraniana. O sea, cefalea muy intensa. Vómitos. Signos meningios sí pueden haber, pero no hay focalización. El paciente no focaliza. No hace hemiplegia, por ejemplo, no hace compromiso parascranial. Tu primera posibilidad ante un paciente con infección por VIH, con un cuadro de hipertensión endocraniana sin focalización, es una neurocriptococosis. Neurocriptococosis o meningitis por este hongo. Cryptococcus neoformans. Cuadro clínico, hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana sin focalización. Sin focalización. Muy bien, tengo ese cuadro clínico en el paciente, creo que es Cryptococcus neoformans, quiero confirmar el diagnóstico. Confirmación de Cryptococcus neoformans, neurocriptococosis. ¿Qué le pido para el diagnóstico? ¿Qué le pido? Tinta china no, es látex para criptococo, criptolátex, látex para criptococo en sangre. La tinta china, su sensibilidad es variable, 60%, un poco más. ¿Y cuál es el problema? Más que nada con el seguimiento. Por ejemplo, para el seguimiento del paciente es con cultivo, porque la tinta china no te diferencia entre hongos vivos y muertos. O sea, le doy a fotericin, ponte, matas a los hongos, pero siguen siendo positivos porque obviamente están muertitos, ¿no? O sea, es con cultivo. Entonces, ante ese cuadro clínico, la prueba diagnóstica va a ser látex para criptococo. Sin embargo, el gol estándar para el diagnóstico va a ser el cultivo. El problema es que el cultivo se demora algunos días. Por eso que la prueba que pide es látex para criptococo. El cultivo finalmente es el gol estándar y es útil para seguimiento. Luego me puede venir un paciente con un síndrome meningoencefálico, una meningoencefalitis. Es decir, hay cefalea, es cierto, hay trastorno de conciencia, hay marcados signos meningios y el paciente puede focalizar, puede hacer focalización. Hay compromiso de pares craneales, hemiplejías, por ejemplo. Sobre todo compromiso de pares craneales, porque mira, la tuberculosis, que es lo que tienes que pensar, me afecta las meninges de la base del cerebro. Mira acá cómo la meninge está toda engrosada, ¿no? Como una gelatina amarillenta.
paciente con marcados signos meningios, hasta zona de conciencia, focalización, compromiso para canales, pensar en MEC-TBC. Te viene, digamos, un paciente de 60 años con diabetes mellitus a tu guardia focalizando, con una hemiplegia. ¿Qué plantearás? DSB, pues, isquémico, hemorrágico, ya. Basta que ese paciente tenga antecedente de VIH para que ya no pienses que sea un DSB. Plantearás una neurotoxoplasmosis. La principal causa de focalización, por ejemplo, una focalización que puede ser una hemiplegia, puede ser una hemianestesia, una corea, ¿ya? O sea, una focalización es la expresión clínica de un compromiso neurológico estructural en determinadas zonas, ¿no? La principal causa de focalización y o convulsiones en un paciente con VIH es toxoplasmosis, la causa más frecuente en ese contexto. En un paciente no VIH que convulsiona, pensarás en otra cosa, ¿no? Si cercosis quizá, ¿no? Pero basta que tengas ese diagnóstico para sospechar. Empezamos. Neurotoxoplasmosis. Es la infección oportunista más común a nivel del sistema nervioso central en un paciente con VIH. O sea, la infección oportunista más común a nivel central, sistema nervioso central, es toxoplasmosis. La mayoría de nosotros estamos infestados por el toxoplasma, la mayoría, pero somos asintomáticos porque somos inmunocompetentes. Cuando el CD4 cae menos de 100, y es factible que este agente se reactive y produzca patología, produzca daño. Y su daño es a nivel central, sobre todo, ¿no? ¿Qué cuadro me da? Ya saben, focalización y o convulsiones. El paciente focaliza, hace hemiplegia, hace hemianestesia, una corea, por ejemplo, ¿no? Disartria. ¿Ya? Principal causa de eso, toxoplasma. Un paciente que te focaliza, ¿qué le pides? Imágenes cerebrales. ¿Qué vas a ver en la imagen? Esto, una imagen hipodensa o hipointensa que realce el anillo, así o así. Vimos la clase de ayer, ¿no? Que esta lesión no es patognomónica de nada, ¿no? Pero en ese contexto tú planteas que es toxoplasma, o sea, contexto de VIH con esa lesión, toxoplasma, ojo cerrado. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico entonces? O sea, quiero confirmarlo, pues. Tengo la clínica, VIH que focaliza o convulsiona, tengo la imagen así en anillo. ¿Cómo finalmente sé que es toxoplasma? Quiero confirmarlo. Le pido anticuerpos, IgE, IgG. Si todos estamos infectados por ese agente, que salga positivo, no me dice nada, ¿no? Prueba terapéutica. O sea, tengo la clínica, tengo la imagen, le meto el antibiótico. Si mejora, es. Si no mejora, no es. ¿Qué le inicio? Sulfadiazina pirimetamina. ¿Ya? Que es difícil conseguir acá. ¿Qué se deja entonces? Cotrimoxazol con clindamicina. Cotriclinda, sulfadiazina pirimetamina. La respuesta es lenta. O sea, no va a mejorar al día siguiente, ¿eh? Mejora en 2-3 semanas. A la tercera semana es que tienes que ver la respuesta terapéutica. Si mejora es, si no mejora no es. Y si no mejora y digamos que no es, pues tú tienes tu paciente con esto, no mejora con ya 3 semanas, no pasa nada. Acuérdense que esa imagen no es patognomónica de nada. Me puede también dar esto un linfoma, tuberculoma, absceso, criptococoma, metástasis y otro tipo de lesiones más. Pero por frecuencia, recuerden que en medicina interna siempre el primer criterio de frecuencia. Después de toxoplasma, ¿qué otro diagnóstico se les ocurre? En segundo lugar, con esa clínica y esa lesión. ¿Cuál va en segundo lugar? Linfoma primario cerebral. Mira, la imagen de acá corresponde a toxoplasmosis. Y la imagen de acá corresponde al linfoma. Igualita, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se llamaba esa área? Esa área hipodensa alrededor de la lesión, así media digitiforme, como dedos de guante. Ayer les dije. Edema cerebral, ¿de qué tipo? Vasogénico. El vasogénico suele ser de infecciones y de tumores. Y si se dan cuenta, es más intenso en los tumores. Estas lesiones se desvían a la línea media. Es una lesión expansiva que sí desvía línea media. Porque la encefalopatía multifocal progresiva es expansiva, pero no desvía línea media. Entonces, a ver, caso clínico. Paciente con
VIH que viene por una hemiplegia, le sacas imágenes y observas una lesión expansiva que desplaza línea media. Diagnóstico, toxoplasmosis. Paciente que focaliza y convulsiona, VIH inmunosuprimido, con una lesión expansiva en resonancia o tomo que no desplaza línea media, hiperintensa en T2. ¿Qué será? Leucoencefalopatía, ¿no? En ese caso, acuérdense que la clínica se puede parecer. Focaliza, también convulsiona. Ese cuadro suele ser raro, pero su característica es en la resonancia, ¿no? Y en las imágenes. Lesión expansiva que no desplaza línea media, es un área de desmielinización. Esta patología es rara, pero si te la pintan, te la ponen así. Lesión hiperintensa en T2 expansiva que no desplaza línea media. En cambio, toxoplasma sí es la causa más común de focalización y convulsiones en el VIH. Y me da una lesión expansiva que desplaza línea media. Les puedo cambiar la pregunta, a ver. ¿Cuál será la causa más común de masa cerebral en un paciente con VIH? Así, causa más común de masa cerebral en un paciente con VIH. Masa no es cáncer, ¿eh? También puede ser un absceso, toxoplasma. Entonces, paciente que focaliza y o convulsiona con lesión expansiva que no desplaza línea media, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Desplaza línea media, toxoplasma. El linfoma es un diagnóstico alternativo al toxoplasma. Clínica de focalización, una masa que busca línea media, pero es la alternativa al toxoplasma, así es que no responde al tratamiento. Pensar en linfomas. Ahora, ¿cómo sabemos finalmente que eso es un linfoma? ¿Qué tenemos que sacarle al paciente? Biopsia cerebral estereotáctica. Ahí sí, ya no puede jugar, no es un histoplasmoma. No, entonces ahí sí sacamos biopsia. ¿Ah? Recordar eso. Criptococosis, neurocriptococosis. Cryptococcus neoformans es la causa más común de meningitis en VIH. Entonces la infección más frecuente es toxoplasma. La meningitis más frecuente es criptococo. La meningitis más frecuente. ¿Qué es lo que hace este hongo? Este hongo vive en las heces de las aves, ¿ya? Lo aspiramos, ¿no? Ingresa por los pulmones, pero tiene predilección por las meninges del encéfalo. Este hongo me dificulta la absorción del LCR, o sea, hace que el LCR se acumule, hay una hidrocefalia, hipertensión endocraniana, sin focalización. El paciente no focaliza, no hace hemiplejías. Cefalea intensa, ¿no? Alteración de la conciencia también puede haber, vómitos también pueden haber, sin focalización. Es la causa más común de meningitis en VIH. También hay compromisos pulmonar, cutáneo que son raros. Vamos a verlos en la siguiente diapo. A este paciente tú le haces la punción lumbar porque tiene una meningitis. ¿Y qué es lo primero que te llama la atención? También les dije ayer. La presión de apertura muy elevada. Les dije, ¿no? Ponías la aguja de PE, el equipo de venoclisis y medías hasta cuánto subía el líquido, ¿no? El líquido hasta cuánto máximo sube. Hasta 20 centímetros de agua, ¿no? O 200 milímetros de agua. En ese caso, acá ustedes pueden ver a un paciente que le hicimos la punción lumbar, levantamos el equipo de venoclisis y el líquido comenzó a subir, ¿eh? Comenzó a subir y por acá se lo chisgueteando. O sea, ese paciente tenía como 1 metro ya de una presión de apertura. Se dice de que cuando la presión de apertura es más de 25 centímetros de agua aumenta la mortalidad en el paciente. Si la presión de apertura es más de 25 centímetros de agua, aumenta la mortalidad en el paciente. Por eso que parte del tratamiento es hacerle PLs diarias, interdiarias. Todos los días PL hasta que la presión de apertura baje. Todos los días. Y ese paciente es uno de los pocos pacientes, el único, ¿no? Que te pide que le hagas la punción lumbar, ¿no? Doctor, mi PL, hoy día me toca ya punzarlo, ¿no? Porque la mayoría al inicio, ¿no? Señor, hay que hacer una punción lumbar. No, doctor, eso no, ¿cómo me van a hacer? A la amiga de mi tía, de mi vecina, le hicieron y se murió. Entonces, este paciente no te dice, doctor, punción lumbar. ¿Por qué? Porque cuando le hace la PL tiene mucho alivio sintomático, baja la cefalea. El gol estándar, recuerden, es el cultivo.
cultivo se demora mucho, entonces el examen que pedimos es látex para criptococo, criptolátex, se pide en sangre. También lo puedes pedir en LSR, pero no es necesario en sangre, suficiente. Criptolátex o látex para criptococo. Tinta china también se pide, pero su sensibilidad es variable, ¿no? 60, 80%. Y para seguimiento, cultivos. Cultivos. El objetivo es que el cultivo se negativice. Tinta china para seguimiento, ¿cuál es el problema? Que no distingue entre honguitos vivos y muertos. El hongo ya murió, ¿no? Y sale positivo aún. Manda a cultivo. ¿Cuál es el antimicótico de lesión acá? Anfotericin B. Anfotericin B más flucitocina. Acá no hay flucitocina. ¿Qué podemos usar en vez de eso? Fluconazol. Pero hay estudios que comparan anfotericin B más fluconazol con anfotericin B solo. El resultado es el mismo. Así que anfotericin B solo si no tienes la flucitocina. Esa anfo más flucitocina o anfo solo lo das por 2 semanas y luego fases de consolidación y mantenimiento solamente con fluconazol por 1 año. Y lo suspendes el fluco cuando el CD4 tiene 2 controles más de 200. 2 controles espaciados en 6 meses más de 200 CD4, suspende fluco. O sea, manejas primero con anfo y luego dejas como profilaxis secundaria, evitar que te vuelva a dar con fluconazol. Lo suspendes cuando el CD4 sube más de 200. ¿Cuándo aparece criptococo? ¿Con cuánto CD4? ¿Menos de cuánto? Menos de 100. Menos de 100 CD4 aparece criptococo neoformans. Entonces, lo más común es compromiso a nivel central, meningitis, compromiso, esto es importante, eso quizá más para información de ustedes cuando estén ya en la residencia. ¿Cómo se pasa el anfo? Hay que, antes de pasar la anfotericina, tienes que hidratar bien al paciente. Porque este fármaco es medio venenoso, ¿ya? O sea, te produce falla renal, hipocalemia, hipomagnesemia. Entonces tienes que hidratar bien al paciente antes y después de la anfotericin B. Antes y después. Y siempre el anfo se pasa por vía central, porque da mucha flebitis. O sea, tienes que monitorizar, incluso monitorizar todos los días electrolitos, creatinina, porque produce muchos RAMs. Eso más que nada como información para que lo tengan en la mano, ¿no? No les van a preguntar en el examen, ¿no? Cómo se pasa antes y después, ¿no?